Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan cada mañana. Dios les bendiga. Para vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo edificados en la palabra, nuestro Dios sea bendiciendo la vida de cada uno. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, en esta hermosa mañana continuamos con nuestro tema principal, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Estamos ya en la 19ª semana, mis hermanos, con el subtema el arresto y juicio y crucifixión del Mesías. Nuestro tema para esta hermosa mañana, sábado 31 de mayo, tiene como título El juicio del Mesías ante Caifás y el Sanedrín. Lecciones en cuanto al juicio. Mis amados hermanos, les suplico que me acompañen a elevar una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu divina presencia a darte las gracias por todas las bendiciones recibidas, mi buen Dios del cielo. También te damos gracias por la vida, por la salud de cada uno de tus hijos. Padre, te pido que tú seas abriéndonos el entendimiento, que nos llenes con tu Santo Espíritu, mi buen Dios del cielo. Gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de poder ser ese instrumento de tu labranza, llevar la semilla de tu santo evangelio, mi Dios. Solo tú puedes, Padre Celestial, quebrantar los corazones, haciendo el llamado a ser parte de tu pueblo. Gracias, Padre, te lo agradecemos en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el tema de esta mañana les decía que lleva por título el juicio del Mesías ante Caifás y el Sanedrín. Nuestro texto bíblico lo encontramos en Mateo 26, del versículo 57 al 68. Y nos dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hablaron, y no lo hallaron, aunque muchos testigos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos en contra tuya? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén, mis hermanos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?, pregunta. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Triste y lamentable. Mis amados hermanos, vemos que a lo largo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo siempre recibió el rechazo y la oposición de la gente, pero en esta ocasión estaba siendo acusado formalmente por la corte judía. El Sanedrín, él estaba parado delante de la corte y de todos los sentimientos negativos de la humanidad que se
que se desbocaron contra nuestro Dios. En ellos se reflejaba confusión, deslealtad, incertidumbre, también el rechazo, que siempre tuvieron oposición, amargura, enemistad, odio, que es lo que comúnmente hay en el corazón del ser humano. Respecto a nuestro Dios, mis hermanos, a pesar de todo nuestro Señor Jesucristo estaba tan magníficamente ante la corte. Al estar nuestro Señor magníficamente ante la corte, nuestro Señor Jesús fue juzgado por líderes religiosos judíos antes de ser condenado a muerte por los romanos, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se presentó ante esta corte con dignidad y demostró una profunda sabiduría y comprensión de la ley y la voluntad de Dios también, incluso en medio de la adversidad. ¿Cuánta enseñanza encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? Esto es para nuestro diario vivir. Mis amados hermanos, en este tema tenemos 8 puntos muy importantes a considerar. Número 1. Jesús es llevado a juicio lo vemos en el versículo 51. Número 2. La perturbada fe y lealtad de Pedro, lo vemos en el versículo 58. Tercero, la corte convocada apresuradamente, predeterminada en su rechazo y oposición, mis hermanos, en el 59. Punto número 4, la falsa acusación, un revolucionario, eso lo vemos en el 60 y en el versículo 61. Quinto punto, la imperturbable seguridad de Jesús, mis hermanos, en el 62. Punto número 6, la afirmación de Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Lo vemos en el 63 y 64. Punto número 7, el trágico veredicto, el 66, el 65 y 66. El último punto. 8, aplicación de abuso físico. Lo vemos en los versículos 67 y 68, mis amados hermanos. Empezamos con el versículo 57 y iremos desglosando versículo por versículo, mis amados hermanos. Jesús fue llevado a juicio, mis hermanos. Fue arrestado y luego llevado a juicio su vida. En un lapso de apenas unas horas fue juzgado al menos 6 veces, mis hermanos. Lo podemos ver bien claro en Marcos capítulo 14, versículos 55 y 64, también en Juan 18, 19 al 24, mis hermanos, y aquí en los versículos a considerar, Mateo 26, 57 al 68. Mis hermanos, en Lucas 22, 66 al 71, vemos que el primer juicio fue de índole informal en presencia de Anás. Anás era un sumo sacerdote ya retirado, pero aún era grandemente respetado por todos los líderes judíos, mis hermanos. Juan 18:13 nos dice, y le llevaron primeramente a Anás. Ahí fue donde fue primeramente, nos llevaron a nuestro Señor Jesucristo, lo llevaron, y porque era el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de aquel año, mis hermanos. En ese periodo de la historia, los sumos sacerdotes eran instalados y removidos por gobernantes romanos, aunque no se registra por qué habían destituido a Anás, nombrado al sumo sacerdote a Caifás. Caifás era el sumo sacerdote durante el ministerio de Jesús. Pero Anás, ex sumo sacerdote, todavía se le llamaba, mis hermanos, sumo sacerdote.
Mis hermanos, la corte se había reunido apresuradamente de noche. Recordemos que era ilegal tratar casos de noche, mis hermanos. Todos los criminales deberían ser juzgados de día, pero ellos hicieron de noche el de nuestro Señor Jesús. Hermanos, ningún juicio, aún siendo importante, debería celebrarse de noche, tampoco emitir sentencia el mismo día. Y ellos lo estaban haciendo, ellos lo hicieron. Se reunieron, fue en el palacio donde vivía Caifás, no fue en la corte oficial, mis hermanos. Este era el segundo juicio, también era ilegal, ya que todos los casos deberían ser tratados en la corte. ¿Quiénes estaban presentes, mis hermanos? Pues nada menos que los del Sanedrín estaban presentes. En este juicio, las personas que están emitiendo este juicio, mis hermanos, no es que no conozcan la ley, eran expertos en la ley. Lo dice Lucas 22:66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. Ellos representaban la sabiduría y la autoridad civil entre el pueblo. También se juntaron los principales sacerdotes. Ellos representaban la autoridad religiosa y la administración del templo. Y los escribas, que eran también intérpretes de la ley. Y la aplicaban, mis hermanos, en la vida diaria. Ellos tenían más conocimiento que los demás, pues eran expertos. Vendrían a ser como los abogados en estos días, mis amados hermanos. Todos ellos eran del grupo de Sanedrín. Eran 71, dicen, miembros. La mayoría eran saduceos. El Sanedrín, mis hermanos, aún existía bajo dominio romano. Mis hermanos, todas estas personas que están emitiendo un juicio no es que no conociesen la ley, todos son conocedores de la ley. Las personas religiosas conocían la ley desde pequeños, tenían que aprenderse el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Los que se encontraban reunidos eran los mismos que arrestaron a Jesús también. Mateo 26, versículo 3 y 5 nos dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Sabían ellos que iban a provocar ese alboroto si lo hacían. Mis hermanos, Jesús era juzgado durante la semana de la Pascua también. Otro error. Durante esa semana no se debía de realizar juicios, mis hermanos. Los líderes judíos querían que fuera juzgado lo más antes posible. Estamos viendo las ilegalidades de este juicio, mis hermanos. No se habían reunido para juzgar a Jesús, sino para urdirle secretamente cargos que lo condenaran a muerte, mis hermanos. ¿De qué sirve tener la ley cuando nosotros mismos desobedecemos la ley, mis hermanos? Tenían conocimiento de los 10 mandamientos también. Nos dice también, no matarás, nos dice en los 10 mandamientos. Dice el noveno mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo, y es lo que ellos estaban buscando. En las bases de la vida moral y espiritual, en la tradición judía, mis hermanos, pero cuando se quiere hacer el mal, pueden también torcer la verdad, y estos religiosos no les importó la
y la ignoraron. Tuvieron que torcerla, mis hermanos, para poder condenar a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, no todos los religiosos entre los reunidos sentían malicia hacia Jesús tampoco. El pueblo, aunque en su mayoría apoyaba a Jesús, mis hermanos, pero también estaban influenciados por las acusaciones de los religiosos. No se opusieron al trato injusto dado a nuestro Señor. Nicodemo y José de Arimatea fueron convocados a la reunión, mis hermanos, esa reunión ilegal convocada, que fue convocada apresuradamente. Sus sentimientos favorables a Cristo probablemente eran bien conocidos, mis hermanos, en el concilio. Mateo 27:57 nos dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Era un discípulo oculto, dice la palabra. En Juan 3:1, mis amados hermanos, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí están los dos que estuvieron ahí en esta reunión. Mis hermanos, dice, este vino a Jesús de noche. Nicodemo fue el que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía que nuestro Señor era Rabí, o sea, nuestro Dios. Mis hermanos, la casa de Caifás y el líder religioso debía haber sido un hogar ideal con un fuerte testimonio en favor de nuestro Dios, mis hermanos, pero sin embargo fue todo al contrario. Hasta que aquel punto, mis hermanos, hasta que el punto pudieron torcer, solo imaginemos hasta qué punto pudieron torcer y maniobrar la mente de aquellos hombres. ¿Será que también ha torcido nuestra mente, mis hermanos? No. Siempre oremos sin cesar para que no venga no vengas a tambalear nuestra fe con falsas doctrinas. Tenemos que ser constantes en la lectura, mis amados hermanos, las Sagradas Escrituras, para no caer en las fábulas. Vemos algo muy importante también, mis amados hermanos, cuán preocupados estaban estos hombres por su inseguridad. Eso es lo que les preocupaba a ellos, su inseguridad personal, también su posición, la influencia, o sea, el poder que ellos tenían, porque representaban ser correctos también a ellos, porque eran religiosos, pero cuán lejos de nuestro Dios estaban estos hombres religiosos, mis hermanos. En Mateo 15:1 nos dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Nuestro Señor Jesús respondió, Jesús les dijo, mis hermanos: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mis hermanos, en estos 3 versículos vemos dónde tenían ellos la mirada. Ellos estaban atentos a señalar y a juzgar lo que los discípulos de Jesús hacían, porque nunca estuvieron de acuerdo, mis hermanos. Hay mucha diferencia entre un mandamiento y una tradición. Una tradición es una práctica o creencia que se transmite de generación en generación dentro de una cultura, mis hermanos. Mas un mandamiento de Dios es una ley, o sea, precepto, dictado por Dios, como se ve en los 10 mandamientos, mis hermanos.
Origen que proviene de Dios, tiene autoridad divina también y es considerado obligatorio para todo creyente. Ellos reclamaban una tradición impuesta por los hombres, por los ancianos, mis hermanos. Desde entonces, ¿cuánto hemos permitido que la influencia, mis hermanos, nos aparte de nuestro Dios? Porque desde ese entonces la influencia que ellos tenían sobre todos aquellos hombres es lo que les hicieron no apoyar a nuestro Dios. Mis hermanos, hoy pasa lo mismo porque no están dispuestos a negarse a sí mismos. En Mateo 16:24, recordemos lo que nos dice su palabra. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Mis hermanos, en la necesidad de renunciar a los propios deseos y necesidades para seguir a Jesús, mis hermanos, nosotros tenemos eso que renunciar, todo eso, esas necesidades, esos deseos para que podamos seguir a nuestro Señor Jesús. Pero muchos temen la pérdida de dinero, posición, placer, porque aman las cosas del mundo y se aman a sí mismos más que a Dios. La palabra de Dios nos aconseja, mis hermanos, en 2 Corintios 6, 17 y 18. Nos dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Qué gran consejo. Y os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Afirma quien lo dice. Mis hermanos, estos escribas y fariseos no estaban dispuestos a negar su religión, una religión institucional, sus rituales, ceremonias y prácticas religiosas hechas por hombres, mis hermanos, concebidas por hombres también y destinadas a honrar a hombres. En Santiago 4:17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, le es pecado. También vemos en tercera de Juan, versículo 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No lo conocemos cuando hacemos lo malo. Mis hermanos, la perturbada fe y lealtad de Pedro, pero estaba confundido, no podía entender por qué Jesús no aniquilaba a sus enemigos. ¿Por qué? Porque él pensaba con la carne, mis hermanos. En Mateo 26, 51 y 52 nos dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pero sabemos que nuestro Dios se lo volvió a colocar. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Cuando Pedro, mis hermanos, cuando para Pedro fue evidente que Jesús no iba a actuar, Pedro se separa, pero no va tan lejos porque Pedro le amaba a nuestro Señor Jesús. Volvió para ver el fin. Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, sentado con los alguaciles, mis hermanos. Vemos en 2 de Timoteo 6, 7 también aquella corte, mis hermanos, convocada apresuradamente, predeterminada en su rechazo y oposición, buscando falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaron
porque era una falsa acusación, mis hermanos. Muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron, dice, 2 testigos falsos, que claro, lo dice su palabra, mis hermanos, testigos falsos. Se dijeron, este dijo, en primer lugar está diciendo que nuestro Señor Jesús dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Acusación, mis hermanos, no convincente. Recordemos que le decían que era un revolucionario también porque desafió el orden social, religioso y político. Predicaba sobre el reino de Dios y el amor, mis hermanos. Era diferente las enseñanzas, lo que provocó tensión con las autoridades religiosas y políticas, mis hermanos. La corte no estaba considerando si Jesús era o no culpable. Ellos estaban reunidos para buscar falsos testigos, mis hermanos. Y vemos en Salmos 35:11 nos dice, se levantaron testigos malvados de lo que no se me pregunta, se levantaron testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Hermanos, lo que ellos querían era sentenciarlo a muerte en sus corazones. Ya había rechazo a él. Ellos seguían viendo, que Jesús era una amenaza tanto para la nación de ellos como a su seguridad y posición personal. Ellos temían la pérdida de ambas cosas, mis hermanos. Por eso estaban dispuestos a darle muerte. La falsa acusación de revolucionario, cuando buscaron testigos falsos, no tenemos que, mis hermanos, testigos falsos, no tenemos que decir, dijeron, no lo hallaron. Notemos esto, dice, no lo hallaron, porque así dice su palabra, no lo hallaron. ¿Por qué? Porque era falso. La ley, mis hermanos, requiere también de 2 testigos que no se conozcan entre sí y que cuyo testimonio también presente las mismas evidencias por separado. Mis hermanos, los religiosos empezaban a tener ya problemas. Las evidencias de las falsas acusaciones eran demasiado débiles para convencer a las autoridades romanas de lo que culpaban a Jesús. En base a estas acusaciones, mis hermanos, no se podía fomentar un caso de peso, no se podía, pues no encontraron testigos que estuvieran de acuerdo en una misma acusación. Supuestamente los 2 testigos que tenían un testimonio adecuado eran falsos, mis hermanos. Las 2 distorsiones, las palabras de Jesús había cuando dijo destruir, él se dirigía a ellos, no dijo que él iba a destruir, sino que les dijo destruir, se refería a ellos. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Lo dice en Juan 2:19, lo encontramos, mis hermanos. Pero ellos dijeron, este dijo. Ahí cambiaron, mis hermanos, este dijo. Puedo derribar dando a entender que Jesús era el que iba a derribar el templo, mis hermanos, y que en 3 días lo reedificaría. Así sucesivamente se sigue distorsionando la palabra de Dios hasta hoy en día, mis amados hermanos, así como lo hicieron estos falsos, ¿verdad? Acusadores. Así se sigue distorsionando la palabra de Dios. Jesús no se refería, mis hermanos, al templo. Jesús se refería a su cuerpo
que era su templo, y a la resurrección de su cuerpo. Los judíos pensaron que se refería a destruir el templo y reedificarlo. Hermanos, el templo de Jerusalén fue esa acusación, la de ser un revolucionario, nuestro Dios. Los religiosos consideraban que podía ser usada para convencer a los romanos, mis hermanos, para ejecutar a Jesús. Si analizamos bien, vemos que los religiosos eran los interesados de la ejecución de Jesús, mis hermanos. Lo mismo sucede cuando tergiversamos la palabra de Dios. Es lo mismo, mis hermanos. Lucas 19:14 nos dice, pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Juan 7:7 nos dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Nuestro Señor dice estas palabras, no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico. Es nuestro Señor Jesús el que testifica de ellos que sus obras son malas, mis hermanos. En Juan 15:18 nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 25 nos dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hermanos, cuando una persona está inclinada a rechazar a Cristo, piensa y se justifica a sí mismo y rechaza a Cristo. También cuando la persona está inclinada a hacer el mal, también se justifica a sí misma y lo hace sin problema y se siente satisfecha. Tenemos mis hermanos, un gran ejemplo de estos testigos falsos. No debemos distorsionar su palabra. Es un gran ejemplo que nos ha dejado esta bella porción de la palabra, porque nos condenamos nosotros mismos, dice su palabra. Mis hermanos, también nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hay ocasiones en que es mejor el silencio, cuando las palabras nos enredan, cuando con palabras nos enredan, mis hermanos, con argumentos inútiles, eso no nos sirve de nada. Cuando alguien está decidido a oponerse, a destruirnos, mis hermanos, cuando nos persiguen también tenemos un gran consejo en la palabra de Dios que nos dice en Mateo 10:23, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, escuchemos este versículo, de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Qué hermoso consejo. También cuando rechazan nuestro mensaje, mis hermanos, leemos en Mateo capítulo 10, 14 y 10, capítulo 10, versículos 12 y 14, nos aconseja, y al entrar en la casa saludad. Y si la casa y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Amén, mis hermanos. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.
Dios nos dará esa paz interior, hermanos. Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestros corazones ni tenga miedo. Qué versículo, mis hermanos, tan hermoso nos alienta. También vemos en Mateo 16:33 y nos dice, estas cosas os he hallado estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Nos dice también que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mis hermanos. Este hermoso versículo también lo vemos, mis hermanos, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, dice, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto lo vemos en 1 Corintios 10:13, mis hermanos. Mis hermanos, vemos la imperturbable seguridad de Jesús. Los dos testigos que acusaron a Jesús, mis hermanos, de ser revolucionario, no se ponían de acuerdo. Eso lo leemos en Marcos 14:59 y nos dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Jesús mantuvo su calma, mis hermanos, guardando silencio, no dijo nada para defenderse. El sumo sacerdote se sintió perturbado y confundido ante el silencio de Jesús. El sumo sacerdote se volvió a Jesús con el propósito, mis hermanos, de presionarlo. No respondes nada, le dice. Mas Jesús callaba, calmado y seguro, mis hermanos, con paz, confiado en medio de la tormenta. Nuestro Señor no respondió nada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estaba en la voluntad de su Padre. Un gran ejemplo para todos. Así como Jesús confiaba en su Padre, así debemos nosotros también confiar en nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Padre. Él sabía, mis hermanos, que era la voluntad del Padre el que Él muriera, mis hermanos. Hechos 2:23 nos dice, y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, anticipado conocimiento de Dios predestinado, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Isaías 53:7 nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por lo tanto, se sometió a las falsas acusaciones, mis hermanos, y criminales del concilio. Solamente respondería para decir que él era el Mesías, mis hermanos. En 1 Pedro 3:10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. La afirmación de Jesús de ser el Mesías, mis hermanos, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús cómo, poniéndolo bajo juramento, diciéndole, sea conjuro, por el Dios viviente. Este era, mis amados hermanos, un juramento oficial que demandaba una respuesta por el Dios viviente. Y responde, ¿afirma tú ser el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús afirma ser el Mesías, el Hijo de Dios, mis hermanos.
Jesús respondió, tú lo has dicho. Fue una afirmación fuerte. Todo lo que Caifás había dicho era verdad, mis hermanos. En Marcos 14:62, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Nuestro Señor Jesucristo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, afirmando sin ninguna duda ser el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Jesús dio dos pruebas muy fundamentales, mis hermanos: su afirmación, su resurrección y su exaltación y su segunda venida. Prueba ambas, mis hermanos, su persona y autoridad, el cual todo creyente espera su segunda venida, mis hermanos. En Romanos 1:4 nos declara que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mis hermanos, el retorno de Cristo declara su ejecución de justicia de juicio y justicia, mis hermanos. Mateo 24:30 nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Juan 5:28 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, el trágico versículo que vemos aquí, donde Caifás rasga su vestidura, o sea, su túnica, era una costumbre entre judíos cuando oían o veían que el nombre de Dios era deshonrado y puesto en desgracia también. Lo podemos confirmar en Segunda de Reyes 18:37, Isaías 36:22. Hay muchos versículos, mis amados hermanos. Caifás había conseguido lo que buscaba, mis hermanos. Cristo había dicho una blasfemia según él, mis hermanos, que entre los judíos se castigaba con pena de muerte. No hacían falta más testigos, dijo él. Rápidamente se pidió voto por aclamación también, haciendo esta pregunta: ¿qué os parece? Que respondieron, es reo de muerte. Luego le vinieron con la aplicación del abuso físico, mis hermanos, expresando la amargura, enemistad y odio de los judíos. Los derechos y la expectativa de justicia fueron olvidados. El abuso tomó dos formas, mis hermanos. Amargo odio y conducta, escupir el rostro, mis hermanos, de Jesús. Era signo de una monstruosa falta de respeto. Luego golpear con el puño y las palmas eran expresión de la amargura que había en ellos, mis hermanos, en el interior del corazón de todos aquellos religiosos hacia nuestro Señor Jesucristo. Isaías 52:14 nos dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro ni dice de injurias y de esputos. Mis hermanos, el rechazo y la oposición pueden causar amarguras, mis hermanos, hay personas que encierran amargura en su interior contra Dios. Y Cristo en
en su interior contra nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Dios perdona, mis hermanos, perdón. Personas que permiten su rechazo y oposición a los acontecimientos que les han ocurrido, convirtiéndolas en amargura. Muchos creyentes rechazando y oponiéndose a Cristo, mis hermanos, permiten que la amargura invade su corazón. Ventilan sus sentimientos y su amargura cuando encuentran oportunidad de atacar a alguna actividad religiosa, mis hermanos, seamos unos creyentes genuinos, sigamos a nuestro Señor Jesucristo fielmente día tras día. Mis amados hermanos, les suplico que justamente hagamos una pequeña plegaria. Eterno y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, por todas estas injusticias que causa el humano delante de tu presencia, mi Dios. Perdónanos, Padre Santísimo, y perdónanos a nosotros cuando también hacemos cosas indebidas. Padre Santo, nos ha servido este es un manjar de tu palabra, Señor, que toca nuestros corazones. Nos duele en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, buscar tu rostro cada día, Señor, para que así demos honra y gloria a tu santo nombre. Gracias, Padre, te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Tengan un bendecido día.